Es lindo hacer una comida así, me gusta hacer así al exterior. Chorizo picante, chorizo italiano y una montaña de panceta. Cafés de parte de mamá. Oh, está bien. El vino está ahí, Sí. olvidado. Llegaron los pavos otra vez. Y hay veces que la gente me dice, ¿por qué no los pone en el horno para Navidad, Y el caldo, este es un caldo de res. Pequeño problemita, fuimos a levantar la olla y se le salió la manija, así que ahora no podemos mover esto. Segundo Segundo plato. ¿Qué va a hacer con un plato solo? Si esto es una delicia. Nuestro togo es parte de la familia. Te va a volar el viento. A ver, vamos a ver a cuánto estamos. A Aquí ver. está, 4 grados bajo cero, se siente menos 11 grados bajo cero, centígrados. ¿Ah? Está fresco. Está frescolín esta mañana, pero lo peor son las ráfagas de viento que vienen. Ahí debe hacer más de 11 bajo cero, se siente como 18, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿vamos a cocinar o no vamos a cocinar? Mirá quiénes Esa vienen es allá. la cosa, si podemos prender el fuego. Y si no, dentro de la chimenea sería la otra opción. Sí, vamos a probar. Yo Ya. pienso que podemos hacer. Si las ráfagas nos dejan, hacemos. Y ahí llegaron los comensales. ¿Qué Los quieren eso? pavos. Pucha, Toguchi, mirá el ¿qué tamaño quieren de los aquel. pavos, Bambi? Las plumas de los pavos vuelan en todas direcciones. Ok, ¿cuál es el secreto para prender el fuego en un día de frío? Hoy tenemos que ayudarnos con esos... acá le dicen fire starter. O ayuda comienza fuego. Estas cositas que vienen con algún tipo de combustible. Que si no, no lo prendo. Va, lo prendo, pero no tengo ganas de renegar. Ahora el tema está... Where is the wind coming from? Like that, This direction, actually. Okay. A ver, el cachorrón en la nieve. Oh, el viento se está llevando nuestro equipo. Nuestro equipo de cocina. Esto va a ser medio complicado hoy día. Tenemos que bloquear el viento para tratar de encender los carbones y luego bloquear el viento para poder cocinar la comida. Bambi, ¿qué te va a tocar hoy? ¿Ya probaste quesito? ¿Sí? ¿Te gustó? Quesito extra fuerte con mucho sabor. Venga acá. El menú de hoy, Togo piensa que es asado, está un poquito confundido. Sí. En realidad, El problema es que el viento está cambiando constantemente de un lado a otro. La pongo de aquí, viene de allá. La cambio para aquí, viene de acá. Es un... Bueno, sí, hoy, como ustedes ven, un día frío, un día de esos de... Bueno, podemos decir de otoño porque todavía no es invierno. Y nos vamos a hacer un guiso en la olla holandesa. Y va a ser un guiso, en Argentina se lo denomina guiso carrero. Ahora cuando traigamos los ingredientes van a ver, es una mezcolanza de todo tipo de cosas. Va a tener cubos de carne de res, va a tener chorizo, va a tener panceta o tocino ahumado le voy a poner, va a tener pepper morrones o pimientos, cebolla, ajo, zanahoria, papa de 2 colores, blanca y roja, zapallo, fideos, caldo, ¿qué más? creo ¿Me que olvidé de algo? esa es una lista bastante completa. Sí, y después todas las especies que le vamos a ir agregando para condimentar. Pero bueno, el primer paso es tratar de que los carbones me agarren suficientemente caloría y esperemos que el viento no me corra el calor, porque necesito calor abajo y arriba. Ustedes ya saben cómo es esto. Pero bueno, es lindo hacer una comida así, me gusta hacer así al exterior. Hoy tenemos un poquito de problema por el viento, pero bueno, así cocinaban los colonos, ¿no? Ujú. Estamos en el medio de la montaña, en el medio de lo agreste y lo salvaje de Canadá y vamos a cocinar como cocinaban los colonos. Si ellos podían 200 años atrás, ¿cómo no vamos a poder nosotros, no? Exactamente. Así que ahora en cuanto tengamos las cosas acá, descorchamos, por supuesto, para darnos inspiración y le seguimos mostrando de qué se va a tratar. Bien.
Estamos improvisando, creando una barrera para tratar y bloquear el viento. Nos está costando encender el carbón y necesitamos brasas. Brasa right away. Estamos sacando los carbones. Así podemos empezar a calentar la olla, nuestro horno holandés. Estos no importa que todavía no están 100% prendidos porque no es asado, ¿ok? Si fuese un asado tendrían que estar bien blanquitos. Pero como no es un asado, no interesa. Tratando de sacar los más prendidos. Así ya nos empieza a dar la caloría que necesitamos. Okay. Por ahí estará bien. Ok, y aquí viene nuestro chorizo picante, chorizo italiano y una montaña de panceta. Sí. ¡Hola la! ¡Hola la, Toguchi! ¿Qué te parece, Bambi? Amigo. Cafés de parte de mamá para que no pasen frío. Está fresco, familia, ¿eh? Oh, Esas ráfagas no son cosa de tomarlas así nomás. Nos pusimos gorro porque no se aguantaba sin una gorra de lana. Ahora ya le puse caloría arriba y abajo. El secreto cuando uno empieza a cocinar con esto es de que no falte caloría, ¿ok? O sea que tengo la chimenea llena de carbón siempre y a medida que va necesitando vamos agregando. Así que ahí ya tenemos la carne, el chorizo y la panceta o el tocino. Una vez que eso se fría más o menos un lindo colorcito, ahora le vamos a agregar la cebolla, el ajo, los morrones o los pimientos y yo le agrego 2 jalapeños picantes, ¿ok? Y ya empezamos la fritanga, después le ponemos el jugo, la salsa de los tomates, el caldo y le empezamos a agregar todo lo que es el almidonado, digamos, la papa, la batata, el zapallo, las zanahorias, todo eso. Dejamos que se cocine un rato, lo último los fideos. En 10 minutos se cocinan. Así que, bueno, cafecito. cafecito. Cafecito, cafecito. Hoy, ¿cómo está el cafecito? Oh, está bien. Hoy- Es muy frío ahora. Ya, el café vino antes que el vino. El vino está ahí, Sí. olvidado. Nadie Primero vio que café vino. y segundo Segundo vino. vino. Después del café vamos a hacer un picadín. Ahí tenemos un poquito de queso, aceitunas negras calamatas y un poquito de papas fritas y faltó el baguette, ¿no? No, ahí está el baguette. Ah, está adentro, lo tengo Y un adentro. poquito de pan baguette. Ya, y después, ok. una vez que pongamos algo en el buche, nos tomamos unos vasitos de vino, así no terminamos mamados. Wow, hay tanto. No es vapor, es la temperatura que se choca con el aire frío. No se puede ver muy bien la carne. Pero bueno, ahí está. Ahí va. Cebolla. Cebolla, ajo. ¡Uy, la, la! Lindos aromas. Sí, ¡Qué frío! sí, muy frío. Pimiento, jalapeño, cebollita de verdeo. It's gonna be good. Sí. Esto está bueno. Ok, ahora vamos a agregar los tomates. Levantando la tapa. ¡La, la! Escucha eso. Wow. Ok, ahora vamos a agregar el zapallo y la batata. La zanahoria. Ah, esa es zanahoria. Y batata también. Sí, Hay sí, tres sí, cosas ahí, todo combinado, todo el mismo combinado. color. Ahí va. Papas.
rojas y blancas. ¡La la! Este va a ser un lindo guiso. ¿Qué haces vos? Adentro. Y el caldo. Este es un caldo de res. Lo hicimos con cubito nomás. Ok, ahora empezamos a condimentar el guiso. Primero pimentón. Sobra un poco de pimentón. Que ahí se fue. Este es Ají molido. Ají triturado. este de Argentina. Sí. Ají molido. Un poco más de paprika. Sal de ajo. Sal del Himalaya. Es una sal rosada. Después ajustamos, ¿sí? Esto para empezar nada más. Ay. Laurel, Hojitas de laurel. ajo. Bien. rico. Para darle sabor. Empezamos con eso. Ok. Uy, uy, uy. Hoy medio como que hemos dejado el vino para el último momento porque ni siquiera estamos con ganas de tomar algo frío. Los vasos Ahí. están helados. Ajá. Papuchi. Oh, papá. Papuchi. Hay queso, ¿no? What is he waiting A for? Toguchi le encanta el queso, ¿verdad? Sí, soy un perro gourmet, me encanta el cheddar. Vamos a descorchar. ¿Este Ajá. ya lo hemos probado? Creo que sí, Me parecería que sí, ¿no? sí. Manos negras. Pero no hay mucha selección en nuestra vinoteca de campo, así Ya. que hay que repetir a veces. Oh, macana, che. Se va a romper. Boing. ¿Qué le metieron ahí? Toma. Sí, es un Malbec 2020, manos negras. O sea que vamos probando, muchachos. Muy bien. Ahí lo ponemos. Audrey, Ok, gracias. Samuel. Gracias. Salud. Salud, familia. Hoy está costando por el frescolín que hace, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos de picada? A ver. Queso cheddar blanco, Sí. queso cheddar naranjado, unas aceitunas negras y estas papitas. ¿Cómo se llaman? Pringles. Pringles. Ya, los Yeah, Pringles. Ah, ¿Está bien? mm. Oh, Toguchi. Toguchi está esperando quesitos muy pacientemente. ¡Oh! Mira cómo lo come. Delicioso, amigos. Me encanta come el como un queso. gourmet. Ya, Lo come despacito. lo saborea. Exactamente. Y se pasa la lengua después así por la trompa. La lengua se le hace un abanico. Aceitunas no, Bambi, ¿no? No, no es bueno para vos. Y que pruebe este le va a gustar. Mira, Bambi, este es otro queso. ¿Está bueno, papi? Está muy bueno, papá. Tira otro pedazo. Oh, yeah, wow. ¿Te gusta picante? You want it hot or you want it normal? Picante está bien. ¿Picante? Sí. Ok. Le falta sal, le falta un poquito de picante. Ajo. Picante. Sal del Himalaya. Ahora sí. Ahora sí. Y lo último, pero no menos importante, son los mostacholes. En italiano, penne rigate. ¿Ok?
Familia, este está costando, porque el tema del viento se lleva mucho la caloría. Y esto lo que sí necesita es bastante caloría para que hierva ahí adentro. Estoy poniendo este acá. Así, el viento cuando viene de este lado no me lleva el calor y lo hacemos hervir con ganas. Pero yo pienso que va a salir una buena... Supuestamente vamos a tener comida para 2 días por lo menos, pero siempre decimos lo mismo y después se terminan papeando todo en un día y medio, cuando se sale tan rico. Y esta vez conseguí pan baguette, porque el último que hicimos, no me acuerdo cuál fue, el bife a la criolla, salió bien jugoso, pero no teníamos pan. El tema del pan acá es complicado porque no tenemos la tienda para ir a comprar la panadería a la vuelta de la esquina. Hay que manejar 25 kilómetros. Y bueno, no teníamos el pan y lo comimos así nomás. Pero hoy nos compramos 3 baguettes y tenemos un lindo pancito para mojar en el jugo, porque no hay nada más rico que mojar el pan en el jugo y que absorba todo eso y después ¡paf! Uno se lo papea, pero tan rico. Y no tiene que ser pan de molde, ese pan que venden acá, el pan lactal, no sé cómo lo llaman, las rebanadas que para sándwich que se pone en la tostadora. Ese no sirve. Tiene que ser un pan tipo, ¿cómo se llama? Con cáscara, así, que sea crujiente, un tipo pan casero de campo. La próxima vamos a hacer un pan casero en esta olla. Tengo una curiosidad por saber cómo va a salir un pan casero acá. Así que el pan casero se los debo, familia, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? Y sí, esto cuando esté listo va a terminar, pero siendo un... Para esta época del año, claro. El tema que este video lo ven mucho en Sudamérica ahora, o Centroamérica, en países donde en este momento hace calor. No es un plato para comerse un día que hace 40 grados. Esto hay que comerlo acá, así, un día como hoy, que hace 15 grados bajo cero. Entonces el cuerpo le pide calorías, le pide algo sustancioso, algo pesado, ¿no? Ahí lo siento hervir. Uno se come un guiso de estos y después sale a la calle y puede empujar un camión con remolque acoplado de 18 ruedas, porque se siente que es invencible, el rey del mundo. Sí, hace falta que haga frío, son platos de otoño, son platos de invierno, ¿no? Y cocinados así, a la intemperie, al aire libre, eso es lo mejor que hay. Lo podemos cocinar en una olla más o menos de las mismas características, pero esmaltada. También las venden y se llaman hornos holandeses. Y se pueden hacer al horno y se pueden hacer en la cocina arriba de las hornillas, pero como que pierde la esencia, digamos, ¿no? ¿Será que a mí me gusta este tipo de cosas, este tipo de vida, la época de la colonia, cuando la gente cocinaba con leña, con lo que tenían a mano, digamos, ¿no? Y por alguna razón tiene otro gusto la comida. Cuando uno cocina en estas ollas, digamos, cacerolas, que son de fundición, el sabor de la comida es totalmente distinto. Y eso yo lo digo y lo repito, y al segundo día, mejor que el día anterior, el día que fue cocinado. Así que, supuestamente es una comida económica, pero bueno, hoy en día, ustedes ya saben, en el mundo entero, familia, con la inflación que hemos estado teniendo después de esta pandemia y todos los problemas de falta de suministro, etcétera, todo se ha encarecido. Aquí en Canadá también, ojo, en Estados Unidos el mismo problema. Hemos tenido unas subas de precio, una inflación que para nosotros descomunal, 8-9% anual. Pero este era un plato antes era un plato accesible a todo el mundo, era un plato del pueblo, digamos, cualquiera podía hacer esto. Y poco a poco, como van llevando las cosas en el mundo, hasta un plato simple se está convirtiendo en una cosa que se puede comer algunas veces. O sea que eso hay que revertirlo, no puede ser. Y sí, a todos aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo, no se lo pierdan. No les digo que lo hagan ahora porque es verano en muchos países, como les digo, pero cuando llegue el invierno y llegue el frío y allá por la Patagonia empieza a nevar y usted se levanta y hace esas heladas, un plato así es súper reconfortante. Así que familia, en 10-15 minutos estamos comiendo. Vamos a tratar de captar el ruido de cómo está hirviendo esto. Está rugiendo, lo hicimos rugir.
Está que arde, ¿ah? A ver si la cámara lo agarra. Vamos calladito. Y a ver, podemos levantar la tapa a ver cómo se va cocinando. Sí, señor. La la, ok, bueno. Ya le agregaron los fideos también. Sí, señor. Tiene muy linda cara. ¿Cuánto le faltará a esto? Dame unos 10 minutitos. Wow. ¿Es un guiso o no es un guiso? Es el guiso ideal para un día como hoy, con este viento y este frío. Hoy no vamos a intentar de comer aquí afuera como lo hicimos la vez pasada. Nos vamos adentro nomás. Ok, bueno. Me quemé la mano. Parece mentira. El calor hasta aquí se puede llegar nada más. Ahí. Wow. Uf. Ijú. Familia. Llegaron los pavos otra vez. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Había 8 o 9. No sé. Los otros se han juntado a otro grupo que anda por ahí abajo. Y yo los miro y hay veces que la gente me dice: ¿por qué no los pone en el horno para Navidad, eh? Se los puede cazar, porque es legal cazarlos en una época del año, pero no, yo les doy de comer y los veo y me da una pena. ¿Cómo va a sacrificar un bicho así para meterlo al horno, no? A pesar de que comemos pavo también en Navidad, pero no estos. Y otra pregunta que voy a responder hoy. Mucha gente me ha hecho el comentario de por qué no construyo acá una parrilla al estilo argentino, ¿okay? O al estilo de la América Latina, esa que se hacen con ladrillo y uno trabaja a la altura. Aquí en Canadá todo ese tipo de cosas no es tan simple como parece o como podrían ser en otro país. Digamos que en Argentina yo quiero construir una parrilla en el patio de mi casa y no tengo que pedirle permiso a nadie, la construyo. Acá está todo regulado por el tema del municipio, de la municipalidad. Hay que ir a ver si es legal. Si es legal hay que sacar un permiso para construirla. Y mire, ahí tenemos la leñera y el otro lugar que es donde se guardan las herramientas y todo eso. ¿Qué pasó aquí? El antiguo propietario lo construyó sin pedir permiso y lo construyó exactamente al borde de donde va el alambrado que termina la propiedad. Y es ilegal. Usted tiene que dejar un mínimo de 1,5 metros a 2 metros desde el borde del alambrado, o sea que del perímetro de su propiedad, hacia adentro para construir algo, al menos en esta zona. Y cuando nosotros vinimos a comprar esta casa e hicimos la oferta, nos avisaron. Dicen, mire que esas dos construcciones, la leñera y el lugar de guarda herramientas, están construidos fuera de las normas de la municipalidad en este lugar donde están. Dado que estamos en el medio del campo, no quiere decir que nos vayan a obligar a desmantelarlo. Pero si el vecino de al lado viniese a construir una casa o lo que fuese y le molesta que esto esté tan cerca a su propiedad, puede hacer una petición a la municipalidad diciendo no están acorde a las normas vigentes, lo tienen que demoler o lo tienen que correr o lo tienen que sacar. O sea que cuando nosotros compramos esta propiedad tuvimos que firmar un documento que decía que nosotros sabíamos que esas dos estructuras están construidas fuera de las normas de la municipalidad, no están legalmente donde podrían estar porque están muy cerca al borde de la otra propiedad. Y si en algún caso, algún día surgiese un problema y algún vecino se queja y demanda de que eso se saque, lo tendríamos que sacar. O sea que tuvimos que firmar un papel legal diciendo que estamos de acuerdo, que entendemos la situación y así es, ¿ven? No es que el dueño anterior dijo, necesito una leñera y un lugar para guardar herramientas y construyó donde al tipo se le cantó, donde se le ocurrió, sin haber ido primero a la municipalidad a chequear, ¿es legal lo que estoy haciendo o no? Siempre hay que respetar a los vecinos acá. Es muy importante el respeto entre vecinos y lo que uno quiere hacer. No es de que, esta es mi propiedad, yo lo pongo donde se me antoja. No, señor. Por eso que existen leyes y leyes secundarias que lo
lo tienen todo calculado para que el día de mañana no haya problemas entre dos vecinos de que usted construyó muy cerca, me molesta, no me gusta la vista, hace ruido, lo que sea. Ya está todo hecho de antemano y nosotros sabemos que esto es ilegal. Por eso mismo que el tema de construir una parrilla, como la gente me dice tantas veces, ¿por qué no hace una parrilla? ¿Por qué no se construye una parrilla? No es así nomás. Aquí en Canadá las cosas funcionan de una manera totalmente distinta a lo que estamos habituados los latinoamericanos, si se quiere. ¿Okay? Entonces, bueno, ya creo que les he explicado el porqué de las cosas y cómo es. Ahora vamos a ver el guiso, que yo pienso que ya debe estar listo. Vamos. Vamos. ¿Chiquitín más de caldo o no, antes de que lo saque? ¿Lo quieren más aguadito o está bien ahí? A mí me gusta espeso, o sea, a mí me gusta Ok. un guiso pesado, pero bueno. Llegó el momento de la verdad, familia. Ya está hecho el guiso. El guiso carrero. Así que no vamos a comer afuera porque lo queremos disfrutar un poco más. Y aquí está, vienen esas ráfagas que a uno le enfrían la comida en el plato y no es necesario. Ustedes ya saben, si el día hubiese estado no ventoso, lo hubiésemos comido aquí como hemos hecho otras veces. ¿Te gusta así o lo querés más? No, así está perfecto. Pequeño problemita, fuimos a levantar la olla y se le salió la manija, así que ahora no podemos mover esto con todo ese peso. Ok. Vamos a poder comer. Okay, I open the door. Oh, es pesado esto. Es difícil. Ok, ahí tenemos el guiso carrero listo para servir. Sí, señor. ¡Tarará! Ahí. Ya, bien. Un poquito más. Ok, 1:30, bien. Para Audrey. Para Audrey. A comer. Ok. Ahí está la creación. Familia, disculpen lo loco del pelo, pero por eso que no me gusta ponerme gorro. Porque uno se pone el gorro y el pelo se le cambia de posición y después cuando te lo sacás pareces un puercoespín, ¿no? Acá en el invierno andan todos despeinados, inclusive gente que anda bien vestida, todo, y se saca el gorro y entra a la oficina y parece un carpincho. Así que bueno, vamos a comer esto. Tenemos el pancito. Ah, para un poco, tengo que hacer esto. Wait a minute. A ver, esta es la que faltó en el guiso anterior que hicimos, mirá. Igualito que, ¿cómo se llamaba? Cosenza, el padrino. Oh, mira quién se acerca, a ver si le toca un poquito. ¿Cómo se llamaba? Siempre me olvido del padrino. Cosenza. Yo ni he visto la película. Cuando hacía la salsa de espagueti para todos los que estaban en el apartamento. Ya me has El contado. gordito ese, Sí. y mojaba, el otro venía y mojaba el pan. Debe de haber algún Vini No, en la familia. Bueno, ok, vamos a comer. A comer. Nice and spicy está, ¿eh? Es It's very- picante, ¿sí? Ah, Será mía. Otra botella de vino, ¿sí? Otra, número 2, vamos a abrir Nieto Zenetiner. Sí. a ver qué te digo, que este Es muy rico, Audrey. No he probado todavía. prueba. Sí. ¿Es un guiso de la colonia o no? Buenísimo. Ok, vamos a descorchar. Al otro lo matamos mientras hacíamos mientras cocinábamos. Y este tenemos un Nieto Zenetiner Merlot del 2019. ¿Ah? Sí. Este puede ser bueno. A ver, Samuel, what do you think? ¿Qué te Gracias. parece, Samuel? Gracias. Yo todavía no terminé el primero, así que voy a Ok. seguir con lo mismo. Un momento. Ok, vamos a probar. Salud. Salud, segundo salud. Un buen comida en invierno. En Canadá. Otoño todavía, técnicamente. Muy buenos los vinos, los dos. El que manos ¿cómo? Manos negras. Manos negras, bueno. Y este, bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a probar esto, che.
A ver cómo está. Lo que más me gusta es que el zapallo y la batata se han derretido, así que la sopita está bien rica, bien dulce y espesa. Y miren, así tiene que ser. Una delicia. Y el zapallo, la vecina nos trajo 4 zapallos de regalo. Su hija los planta no sé dónde. Creo que tiene una granja. Súper dulce. El zapallo una delicia realmente. Pero bueno, familia, ahí está el guiso carrero. ¿Ah? Me lo hacen, por favor, ¿sí? Cuando llegue el invierno allá en las latitudes del sur, métale mano y ojo, se le puede agregar choclo. Si hay algo que no le gusta, como la panceta, lo que sea, no se lo ponga. Si hay algo que a usted le guste, le puede agregar. Aquí no hay ninguna ley o regla escrita que tiene que ser así o no sirve. Cada cual lo que le gusta. Y lo más importante es condimentar bien. La comida muchas veces sale insípida o como que la gente, no sé qué le falta. Condimento, ¿ok? No tenga miedo de meterle condimento allá adentro. Más condimentos le ponga, más sabor va a tener, ¿ok? Así que bueno, vamos a disfrutar. Estamos probando ahora. Oh, está bien, sí. Bien rico. Ya, en un distinto sabor. Y... Lindo plato para un día de frío. Sí. Y hoy ha sido el más frío. Muy frío, sí. Ya, y ahí está Toguchi, pueden ver sus orejitas esperando. ¿Y a mí me toca guiso o qué, amigos? ¿Va a haber guiso para mí? Pensó que había asado. Sí, Le Bambi. salió el tiro por la culata. Pobre Bambi, ¿qué pasó? No hay nada, Bambi. Segundo plato. Segundo plato. ¿Qué va a hacer con un plato solo? Si esto es una delicia. Y salió con un poquitito de picor, ¿no? ¿La cantidad justa o no? Perfecto. Perfecto, familia. Esto, pero bueno. Mire qué guisacho. ¿Ah? El único problema es que Samuel recién se nos comió las hojas de laurel. Oh, está muy rico esto. ¿Qué es? Se comió la hoja como un conejo. Aquí tenemos al Bambi. Le ha gustado mucho este guiso. Le estamos dando fideos y carnecita. Mira la cara que pone. Mira Mira la cara que pones, papi. Esto es Sit, una primicia. Togo comiendo guiso. Lo que nunca, papá, fideo. Pero ¿cómo es esto? ¿Te has convertido de lobo canadiense a qué? A ver. Vamos a probar otra cosa ahora, ¿eh? A ver. ¿Me vas a dar la pata? Sí, papá. por supuesto, papá. Pero no tengo más. ¿Y ahora qué hacemos? Mira la cara que tenés. Como si fuese el manjar más rico del mundo. Nunca comía fideo y papa y camote y zapallo. ¿En qué te estás convirtiendo? En un sibarita, papá. En un gourmet. Eso es lo que soy yo. ¿Le doy un poquito más? Un poquito más. Guiso para Bambi. A ver, papi, mira lo que tenemos acá. Tenemos carne, tenemos fideo, tenemos un poquito de todo. Carne no hay mucha, ¿eh? Mamá medio como que se quedó corta, che, ¿eh? A ver. Pero mira vos lo que tenemos acá. Primera vez que veo un perro que le guste tanto esto. Estoy seguro que si le doy una hamburguesa no la come. Pero el guiso... Papá, ese guiso está condimentado como a mí me gusta. No te me vas a enfermar, lo único que te pido, ¿eh? Te doy, pero sin enfermarse, papi, ¿ah? No le gustan los fideos. Familia, disculpen, pero todos aquellos que se sienten como que... ¡Oh, qué asco! Tener el perro al lado de la mesa. Nuestro Togo es parte de la familia. ¿Ok? Está bien cuidado, está sano, no tiene ninguna enfermedad, nada que nos pueda contagiar. Togo, sí. A ver, sí. ¿Quieres más?
¿Pero qué te voy a dar, papi? Oh, mira, hay un pedacito de bacon. A ver, a ver. Ok, creo que con eso nos despedimos entonces. Familia, creo que hemos hecho un esfuerzo hoy bastante grande, pero quieren que les diga que una delicia es poco. El zapallo estaba súper dulce, ¿no? Sí. Y el zapallo como que medio como que se desmenuzó y se mezcló con todo eso. La batata también se aflojó bastante y le dio una consistencia especial a este guiso. Y a todos aquellos que son amantes de los guisos, especialmente así en el invierno, no deje de hacerlo porque se va a perder una oportunidad de degustar una comida espectacular. Y si es en familia y con amigos y una reunión grande y usted se pregunta qué voy a cocinar, qué puedo cocinar, qué puedo hacer, hágales un guiso de esto y va a ver cómo la van a aplaudir o lo van a aplaudir cuando se lo sirva, porque realmente vale la pena. Para que el togo se lo esté comiendo desesperadamente ya es mucho decir, ¿no? Porque este tiene un estómago de resfriado, como que no quiere comer nada, o sea que pensó que era asado. Esta mañana cuando salí agarré la olla y todos los implementos y me vio, hoy hay asado seguro. Y cuando empezamos a cocinar ahí afuera, medio como que se desilusionó, hasta que empezó a comer queso y ahora el guiso, probó este guiso y bueno, ahí lo tenemos, esperando. Esta noche cuando le dé su comida, le voy a mezclar 1 o 2 cucharones de este guiso con el arroz y todo eso para que le dé un rico gustito a la comida. ¿Escuchas eso, Bambi? ¿Estás escuchando eso? Sí, papá, no te olvides, papá. Hacelo esta noche cuando me des de comer. Bueno, terminamos el video aquí. Familia, no se olvide de suscribirse al canal, de meterle los likes, de comentar con sus amigos, sus vecinos, si les gusta, si les interesa lo que es la vida por aquí, las cosas que hacemos nosotros. Tráigalos al canal que se van a divertir y nos vemos en el próximo. ¿Okay? Besito. Chao, chao.